En la Sierra Norte de la provincia de Sevilla se encuentra la localidad de El Pedroso, centro vital de una intensa actividad humana desarrollada tradicionalmente en torno al alcornoque. El Quercus suber es un árbol de madera dura que tiene el tronco revestido de corcho, una gruesa corteza compuesta fundamentalmente por células suberificadas y espacios vacíos, lo que le confiere tres excelentes propiedades para ser un buen aislante: poco peso, impermeabilidad y porosidad. Al llegar el 1 de junio, se inicia en El Pedroso la temporada de la saca del corcho, que durará todo el verano y finalizará el 30 de septiembre. A las 5 de la mañana de esta calurosa noche en el cortijo de Puerto Cid, la actividad ya ha comenzado. Manuel y Tomás son los arrieros que acuden allí donde requieren los servicios de sus recuas de caballerías. La temporada de verano la dedican exclusivamente a la saca del corcho. Como todos los días, estos arrieros se han levantado pronto para aparejar una a una las 8 caballerías que componen la recua, con todos los aperos necesarios. Las cabezanas y bozales de cuero, exquisitamente adornados, que Manuel confecciona en los ratos que le quedan libres en el invierno. Los bastes para evitar el roce de la carga en la piel de los animales. Las cinchas bien tirantes para que la carga ajuste a la barriga y no se mueva durante el trayecto. Un aparejo especial de madera que permite transportar una voluminosa carga de corcho. Y como remate, el rollo de soga para fijar las cargas al garabato. Los animales han comido y bebido y tienen fuerza suficiente para hacer frente a la dura jornada que les espera. La recua de caballerías, conducida por los 2 arrieros, se pone en marcha hacia el lugar de trabajo por los viejos caminos que recorren las dehesas de la Sierra Norte sevillana. Con las primeras luces del alba, aprovechando el fresco de la mañana, ya están en su puesto de trabajo las cuadrillas de corcheros. Estos grupos, dirigidos por el manijero o capataz, están formados por parejas o colleras, que tienen diferentes funciones. Los sacadores se encargan de extraer la capa de corcho que se ha formado en el alcornoque. Para ello, llevan como única herramienta el hacha corchera, ligera y de filo curvo, con el mango de madera rematado en su extremo por un bisel para poder separar la corteza del tronco. A veces también utilizan la burja, que es un palo largo y duro con el que se ahuecan las panas de corcho. Para extraer la corteza de un alcornoque, los sacadores trazan primero unos cortes que delimitan el trozo de pana a obtener y después la rajan con el hacha. Golpeando con el dorso de la herramienta, llamada coto, ahuecan la corteza y la extraen a continuación, ayudados por la forma biselada del extremo del mango. En su tarea, los sacadores llegan hasta las ramas, siempre que éstas tengan el grueso suficiente que les permita resistir los posibles daños que puedan ocasionar al árbol cuando éste es débil. Manuel y Tomás, con su recua de caballerías, están allí donde los sacadores van dejando el fruto de su esfuerzo. Ordenadamente, cargan las panas de corcho, aprovechando la máxima capacidad que permiten los garabatos. Aunque el volumen es muy grande, el peso aproximado de cada carga está entre los 140 y 150 kilos. La jornada va avanzando
y el sol muestra las fuerzas de sus rayos. Los sacadores apenas dejan tiempo para el descanso. Prefieren avanzar en su trabajo antes de que el calor apriete y haga más difícil su tarea. Por cada 2 colleras o parejas de sacadores hay un juntador, que se dedica a recoger las panas de corcho al pie de los árboles y acercarlas al hombro hasta un punto céntrico de apilamiento provisional de fácil acceso para cargar las caballerías. Allí están los rajadores, cuyo trabajo consiste en rajar y preparar el corcho con un cuchillo especial para la carga en las caballerías. Un miembro imprescindible de la cuadrilla de corcheros es el aguador, que se encarga de transportar el botijo con agua a los compañeros, llenarlo continuamente y mantener fresco el líquido elemento. Al desprender el alcornoque de su corteza, a primera vista nos puede dar la sensación de que se ha dañado al árbol, pero en este trabajo, la explotación de los recursos y el respeto a la naturaleza van unidos. Para extraer el corcho, el árbol debe tener una edad de 30 años y un diámetro mínimo que, según las zonas del país, es de unos 25 centímetros aproximadamente. Cuando el alcornoque alcanza esta medida, ya se puede descortezar. En la primera saca, la capa de corcho llamada bornizo es muy vasta y se emplea para la decoración por su escaso interés comercial. Durante 9 años se dejará descansar el árbol para que vaya regenerando una nueva capa protectora sobre la superficie desbornizada, más fina y uniforme, llamada segundero, pero que todavía tiene muchas grietas. Otros 9 años más de descanso habrá que esperar para una nueva regeneración de las células. A partir de entonces, el corcho que se produzca será de buena calidad. La saca del corcho es totalmente manual. En esta actividad no han podido entrar máquinas que sustituyan la pericia y la habilidad que tienen los sacadores para conseguir las piezas o panas. Según el diámetro del árbol productor, los sacadores dividen la capa suberosa en 2, 3 o 4 panas o planchas. ¡Fuera! ¡Fuera! En su tarea de golpear con el hacha, estos expertos sacadores deben procurar no herir la casca, que es la piel que fabrica el corcho y que aparece en carne viva al quitar la corteza. En el caso más favorable, la herida producida suele cerrarse rápidamente, pero los bordes de cicatrización dan lugar a que la formación de las capas anuales deje de ser uniforme, por lo que las panas no presentarían igualdad de calibre. Cada 9 años, hasta los 150 aproximadamente, que es la vida media que suelen alcanzar estos árboles, se podrán hacer los 10 o 12 descorches que admite un alcornoque. No obstante, la cantidad de corcho producido varía con el tamaño y la edad del árbol, el lugar, las condiciones climáticas, la velocidad de crecimiento y el tiempo que transcurre entre los descorches. El beneficio en corcho de un alcornoque se mide en quintales. Un árbol puede dar de promedio unos 3 quintales. Teniendo en cuenta que el quintal equivale a 46 kilos,
el rendimiento medio por árbol sería de unos 140 a 150 kilos. Y para transportar todos los quintales de corcho que día a día se producen en las amplias dehesas y montes de la Sierra Norte sevillana, Manuel y Tomás están presentes con su recua de acémilas, bien preparadas y entrenadas para esta labor. Estos ágiles hombres van cargando las panas de corcho sobre los animales. Estos, conducidos por los arrieros o por su propio instinto animal, transportan la carga hasta una gran explanada en las afueras de la dehesa llamada patio, donde se apila provisionalmente. A media mañana, un buen bocado a la sombra, acompañado de tragos de vino fresco, servirá para reponer fuerzas y continuar con la otra media jornada que falta hasta las 2 de la tarde. En las cuadrillas de corcheros que pasan varios días en el monte lejos de su casa, trabajando de sol a sol, hay un ranchero que se encarga de elaborar la comida para todo el grupo. Los sacadores también han parado un momento para tomar fuerzas, pero enseguida continúan con la dura tarea de extraer las panas de corcho. Algunas cortezas salen en una sola pieza. Para poder seleccionarlas y transportarlas, hay que dividirlas en trozos más pequeños. El alcornoque necesita su tiempo para poder regenerar la corteza que le han quitado. Será un proceso lento en el que la naturaleza irá mimando el producto y el corchero esperará los 9 años necesarios para que sea rentable su extracción. Los arrieros continúan trajinando con sus acémilas cargadas de corcho desde el interior del bosque hasta la plaza. Allí donde los rajadores han dejado las panas, Manuel y Tomás cargan los garabatos y luego sujetan la carga al cuerpo de la caballería para que no se desmorone y caiga al suelo durante el trayecto. Una vez que el corcho está en la explanada y hay suficiente cantidad para llevarlo a la fábrica, se realiza el pesaje. En esta tarea se sigue utilizando la cabria, que está formada por un soporte de troncos del que cuelga una romana, a la que va unida una amplia parrilla o plato. Los operarios colocan panas de corcho sobre el plato hasta que el fiel de la romana indica que han llegado a los 3 quintales. Teniendo en cuenta que cada quintal son 46 kilos, en cada pesada se controlan 138 kilos de corcho, que el encargado anota en una libreta para su control. El corcho pesado y controlado se deposita en otro montón que quedará dispuesto para su carga y transporte hasta la fábrica.
Hasta este punto de almacenamiento provisional ya pueden acceder los camiones, que cargarán las panas de corcho para trasladarlas a la fábrica, donde se procederá a su transformación. A las 2 de la tarde, el trabajo de la saca del corcho termina hasta el día siguiente. Han sido 8 intensas horas de trabajo, tanto para los arrieros y sus caballerías, como para sacadores, juntadores, rajadores y aguador. Al llegar al cortijo, Manuel y Tomás liberan a las 8 caballerías que componen la recua de las molestias y el peso que les producen los aparejos. Ellas también tienen derecho a un reconfortante descanso, a hidratarse con agua fresca del pozo y a una buena alimentación, pues al día siguiente habrá que volver al Tajo y continuar con esta dura tarea. Los camiones han transportado el corcho hasta la planta de transformación de El Pedroso, donde se separa en un espacio diferente el bornizo de inferior calidad que será utilizado para fines decorativos. El corcho de mejor calidad recibirá el tratamiento necesario que lo transformará en tapones para las botellas. La primera parte de este proceso comienza con la cochura, que se realiza 3 meses después de extraer las panas. En unas calderas llenas de agua hirviendo se introducen 2 fardos de corcho con unos 300 kilos de peso cada uno. Este baño de agua hirviendo durará 1 hora aproximadamente y al mismo tiempo que se cuece se irán tapando los poros del corcho. De la cochura, el corcho pasa a la mesa de calibrado. 2 personas se encargan de comprobar y seleccionar por gruesos cada una de las piezas. Para este trabajo no necesitan calibrador, lo realizan con los dedos, al tacto, basándose en la experiencia que dan los años. Una vez seleccionado por gruesos, el corcho se almacena en una bodega durante 15 días, donde le da el aire. Allí mejora su calidad y se tapan mejor los poros. El recortador se encarga de cortar aquellas partes de las piezas que están deterioradas por rotura o por la acción de las hormigas. Para ello, utiliza un cuchillo especial y la habilidad propia de su experiencia. Junto a él, los escogedores dividen el corcho en 2 calidades diferentes, el bueno y el flaco. El corcho que irá destinado a la exportación pasa al enfarde. El operario apila en hiladas unos 90 kilos de planchas de corcho dentro de una jaula metálica. Luego quita las rejas e introduce la pila en una prensa para que ésta actúe sobre ella y la aplaste. Con unos atados de alambre, los fardos quedarán dispuestos para el transporte. La industria taponera se desarrolló a mediados del siglo XVIII, paralelamente a la fabricación de los envases de vidrio, y el Pedroso no estuvo ajeno a este proceso de elaboración de los tapones de corcho. El rebaneado consiste en cortar las planchas de corcho en tiras a la medida deseada para que salgan todos los tapones iguales. En la máquina perforadora se obtienen los tapones. El taladrador es la herramienta que penetra en el corcho y una a una va sacando las piezas cilíndricas a la medida determinada previamente. La perforadora manual
ha sido sustituida por la automática en esta fábrica de transformación de El Pedroso. La mayor rapidez en el proceso permite aumentar la producción para poder competir en el mercado mundial de los tapones de corcho. Impulsados por aire a presión, los tapones pasan del perforado a los silos. Un operario se encarga de desleñar, tarea que consiste en separar los tapones que tienen desperfectos. Los tapones en bruto quedan dispuestos para su terminación en una fábrica cercana, donde recibirán diferentes tratamientos de control, lijado, pulido y sellado. Después, los tapones se distribuirán a todas aquellas bodegas, tanto españolas como extranjeras, que han confiado en la calidad del corcho de la Sierra Norte de Sevilla y en la profesionalidad y experiencia de todos esos hombres que año tras año, siguiendo la tradición familiar, dedican los meses del verano a la extracción y aprovechamiento de este producto del alcornoque. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.